Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más traemos una video respuesta por parte del Dr. Samuel Pérez Millos que subimos en el pasado, pero que en esta ocasión lo subimos con algunos agregados para complementar la defensa a excelentes hermanos en la fe como el Dr. César Vidal y el Pastor Miguel Núñez, que hace un tiempo atrás han sido el objeto de duras críticas sobre sus posturas cristológicas, y en específico nos referimos al término Teotocos. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es mostrarles un corto fragmento de la sección de preguntas y respuestas de una reciente conferencia sobre cristología a cargo del Dr. Samuel Pérez Millos, y para nuestra sorpresa, un joven de la audiencia realiza una pregunta compleja pero importante sobre cómo entender el término de la Teotocos y cómo entender la muerte de Cristo en la cruz, sin negar su doble naturaleza. Pues bien, ahí les dejamos con el extracto. Buenas noches, muchas gracias por el tiempo. Tengo una pregunta. Hoy últimamente ha estado un poco de moda el asunto de la Teotocos. ¿De? La Teotocos, la Madre de Dios, de María. Porque bueno, creo que hay un interés muy genuino por parte de los cristianos de no separar las dos naturalezas de Cristo. Y a mí sinceramente me parece que es mucho más fácil no separar las dos naturalezas de Cristo refiriéndonos a María como la Madre de Dios. Pero pensando en eso llegamos a la muerte de cruz. Tenemos a Jesús muriendo en la cruz. Entonces nos es mucho más sencillo decir la muerte de Jesús o la muerte de Cristo que la muerte de Dios, ¿no? Entonces la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cómo tratamos la muerte de Jesús sin caer en el nestorianismo? Porque no separamos las dos naturalezas de Cristo nunca en su ministerio, pero me parece que hay un tremendo misterio ahí cuando Él muere. Y la pregunta es esa, porque yo he escuchado anteriormente la respuesta, bueno, el que murió fue el hombre, pero ya estaríamos tratando de una separación. Yo quería saber cómo podríamos tratar esta separación. Bueno, no, perdón, esa muerte sin separar la naturaleza. Muy bien. Primeramente, el mundo evangélico de hoy habla de cosas que no sabe. Mayoritariamente. Nestorianismo. Hombre, yo tuve un compañero de oficina que se llamaba Nestorio, o sea, algo... No. ¿Os dais cuenta de esto? Viene a generarse una tensión de algo que ya no se trata y que la teología resolvió en el siglo V y siglo VI. Y sobre esta última explicación, debemos entender que el tema puede ser un poco difícil de comprenderlo por todas las implicaciones que están en juego, pero mejor escuchemos cómo lo explica el mismo Pérez Millos a continuación. Yo no puedo decir que Dios muere, porque Dios no muere, ¿verdad? Pero tengo que afirmar que quien moría en la cruz era Dios. Porque si Jesús es un hombre simplemente, su muerte no vale para nada. El valor infinito de la muerte de Cristo es porque es la naturaleza humana del Verbo encarnado. Ahora, la pregunta es, ¿y dónde está la otra naturaleza en la cruz? Señores, en la cruz solamente puede morir el hombre, ¿está claro? Solo puede dar la vida, y Hebreos dice que Él gustó de lo nuestro para poder morir por nosotros. De manera que quien muere es el hombre, porque Dios no muere, pero ese hombre es Dios manifestado, es la naturaleza divina la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios. Ahora bien, ¿dónde estaba Dios en la cruz? Pues no te líes y no inventes herejías nuevas. Porque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y entonces, no preguntes más de lo que la Biblia revela. Cuando llegues a un lugar en donde no hay más revelación, párate un momentito y deja que el Espíritu de Dios aplique lo que sí es revelado. Lo que quiero decirte con todo cariño, no a ti directamente, en general: no busquéis 5 pies al gato, porque solo tiene 4, ¿eh? Y cuando tú le buscas el 5.º pie, pues vas a armar un lío gordo. Y ahí de nestorianismo pasamos a hipercalvinismo y pasamos a arminianismo supremo y tenemos un lío teológico que no tiene razón de ser. ¿Está claro? Y lo más tremendo, en pocas palabras, debemos saber hablar hasta donde la Biblia habla, y a su vez debemos callar donde la misma Biblia calla. O usando las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 6, que nos enseña a no ir más allá de lo que está escrito. Por tanto, si entendemos que hay ciertas doctrinas que tienen un poco de misterio a causa de nuestras limitaciones del lenguaje, podríamos ser más comprensibles con otros hermanos en la fe que tienen una postura o una definición teológica diferente a la nuestra. Y de esta manera, evitar aventurarnos a levantar el dedo acusador contra aquellos hermanos en Cristo que sostienen algo distinto a nosotros, pero mejor escuchemos lo del mismo Pastor Pérez Millos. razón de ser. ¿Está claro? Y lo más tremendo,
es que personas que buscan lío, ¿es palabra correcta eso aquí? Que buscan un lío, buscan, apuntan para desprestigiar hombres de Dios en lo que enseña y derribar a esa persona, para ver si generamos un poco más de confusión. Seamos honestos delante del Señor, ¿eh? Y como acaban de escuchar, lamentablemente, estos temas complejos se prestan para controversias innecesarias, pero es aún más lamentable cuando ciertos individuos lo usan para desprestigiar a muy buenos hermanos en la fe, que quizás en este punto no tengan la misma opinión sobre el término Teotocos. Pues bien, eso nos lleva a deducir que el Dr. Pérez Millos entiende perfectamente lo superfluo que resultan algunas críticas a siervos de Dios que no piensan igual en ciertos temas complejos. Pero por si todavía quedan algunas dudas sobre las doctrinas cristológicas, les animamos a que puedan adquirir justamente el más reciente libro del Dr. Pérez Millos, que lleva por título Cristología, Doctrina de la Persona y Obra de Jesucristo, donde se abordan estos temas desde un nivel más académico y a la vez accesible para cualquier lector. Habiendo dicho eso, nos vamos a despedir con una serie de preguntas de carácter cristológico que el Dr. Pérez Millos ha desarrollado en su canal personal de YouTube, a la cual les animamos que puedan suscribirse, así también como al nuestro, donde procuramos subir audiolibros y noticias de edificación para la comunidad cristiana evangélica. Así que no olvides apoyar nuestro trabajo dejando tu me gusta al video y suscribiéndote a este canal para que puedas recibir nuestros materiales también. Y sin más que decir, nos despedimos con las siguientes respuestas cristológicas del Dr. Pérez Millos. Bendiciones. Eduardo Jiménez. Cristo era todo Dios y todo hombre, según creemos por la doctrina bíblica, pero en su andadura lo hizo todo como hombre. ¿Hizo algo como Dios aparte de perdonar pecados o dejarse adorar? Cuando anduvo sobre las aguas y reprendió al viento y el mar, creando una gran bonanza, ¿lo hizo como Dios o como hombre? No puedes desvincular nunca deidad y humanidad, porque no son personas, son naturalezas. De modo que cuando todo cuanto Cristo hizo por cualquiera, lo hace el Verbo por cualquiera de sus dos naturalezas y afecta directamente a Dios en quien subsiste. Cristo como hombre es Dios. Todo cuanto Él hace, lo hace humanamente expresado, pero sin dejar de ser Dios. Charles Boyer. No alcanzo a entender si hoy y por siempre Cristo, que por supuesto es Dios, sigue siendo también hombre. Cristo es el Verbo encarnado, Dios manifestado en carne. La condición humana no existió siempre, sino que comenzó en el acto de concepción, pero esa naturaleza humana permanece definitiva o perpetuamente en el Verbo encarnado y está sentada, gloriosa, en el trono de Dios. El Compact H1. Si donde está una de las tres personas de la Trinidad están las otras dos, ¿cómo es que solo la segunda persona se encarna? Hago esta pregunta no con ánimo de cuestionar la doctrina de la Trinidad, en la cual creo, sino que quiero comprenderla mejor. La inmanencia, que es como se llama esa vinculación personal en la que las personas divinas están unas en otras, sin que esto signifique mezcla, sino que son individuales pero no independientes, consustanciales en plenitud. Cada una de las personas divinas tiene unas características y un ministerio distinto. Por esa razón, la segunda persona que asume la obra de redención mediante la naturaleza humana es la única que puede encarnarse y que lo hace. Las otras dos ni lo hacen ni es necesario. Sin embargo, Jesús dice, yo y el Padre somos uno, es decir, somos Dios. Y también afirma la inmanencia, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Juan 17:21. Es necesario estudiar la Trinidad Santísima y hacer distinción entre las personas divinas y la naturaleza de esas personas que, en el caso de la segunda, son dos, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Alfredo. Si Jesús era todo hombre y tenía y tiene una persona, y lo que le hace ser una persona, alma y espíritu, si además está la persona del Verbo, o esa alma y espíritu es la persona del Verbo, explíquemelo, por favor.
Jesucristo es una persona divino-humana. Es la persona del Verbo encarnado en el cual hay dos naturalezas. No hay dos personas en el Verbo hecho hombre, sino dos naturalezas. Por tanto, la naturaleza humana tiene todos los componentes del hombre, pero solo hay una persona, que es el Verbo encarnado, en el que subsiste esas dos naturalezas, la divina y la humana. En Getsemaní, cuando Jesús dice hágase tu voluntad y no la mía, hay diferentes tipos de voluntad en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es una sola voluntad porque es un ser, no una persona, un ser divino, compartida plenamente por las tres personas divinas que son consustanciales e inmanentes. No se puede confundir las personas divinas con las dos naturalezas que subsisten en Cristo. Gracia manifestada. Si la omnisciencia es uno de los atributos de la deidad, ¿cómo responde usted a los que dicen que Jesús no es Dios porque no sabe el día ni la hora de su venida? ¿Compromete esto en algo la deidad de Jesús? Mira, la pregunta que te hacen, que te formulan, es una muestra de ignorancia. Jesús es Dios y hombre. O Dios y hombre. En su humanidad había limitado voluntariamente todo para ser semejante a los hombres. De ahí que como hombre no sabía algunas cosas, pero sí las conocía plenamente en su naturaleza divina. Hay cosas que solo son de Dios y no son dadas a conocer al hombre. Por eso, como hombre, Jesús no conocía algunas cosas, porque el conocimiento sobrenatural de su humanidad se lo comunicaba la naturaleza divina del Verbo eterno. Quienes usan esto como argumento para negar la deidad de Cristo, ignoran voluntariamente, tendenciosamente, caprichosamente, las pruebas de la deidad de Jesús que hay en todo el Nuevo Testamento. A modo de ejemplo, una sola. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Paul Soto Gálvez. ¿Existen en la Trinidad tres voluntades económicas o distintas? Mi pregunta nace de una controversia que hubo en una red social, y es que se estaba diciendo que en la Trinidad existen tres voluntades en virtud de las personas, que son tres, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, son tres voluntades personales, pero otros decían que es incorrecto. ¿Eso es correcto? ¿Es un término adecuado para evidenciar la acción de cada subsistencia? Las voluntades personales en la trina deidad son una sola, puesto que Dios no es una persona, sino un ser, y la voluntad de Dios como ser es expresión también de la voluntad de cada una de las personas que subsisten en ellas. Por tanto, no hay voluntades individuales que pueden ser contrapuestas, sino la voluntad del ser divino, que se manifiesta en formas distintas, en papeles diferentes, en actividades distintas, conforme sea cada una de las tres personas que subsisten en el único ser. Nuevamente, Cristian Ferreduela. ¿Cómo entender la parte del espíritu humano de Jesús? ¿Tiene espíritu humano además del espíritu de Cristo? Mi querido Cristian, ¿qué es el espíritu de Cristo? ¿Quién era Cristo? El Señor tiene dos naturalezas, la divina como Verbo eterno y la humana asumida en la concepción. Esta naturaleza humana es como la de los hombres, a excepción del pecado. La Biblia enseña que Cristo tenía cuerpo humano, alma humana, por lo que podía decir, mi alma está muy triste, y espíritu humano. Jesús, conmovido en espíritu, lloró. El Señor no es cuerpo humano en el que se aposenta la persona divina del Hijo de Dios, sino una humanidad concebida por el Espíritu Santo con dos naturalezas en la que existen los componentes que le son propios. Es decir, Jesucristo es el Verbo eterno manifestado en carne, y el Verbo eterno tiene dos naturalezas, la divina y la humana.
ambas naturalezas tiene los componentes de esas naturalezas que le son propios. Javier Mejía. Estoy leyendo el tomo de Cristología de su autoría. Ha sido de gran bendición para mí. Me gustaría entender el contexto de la Cristología en el pasaje de Hebreos 2:9, ya que habla de Jesús como menor que los ángeles. ¿Me podría explicar el pasaje? Bueno, se está refiriendo a la naturaleza humana de Cristo. Nota que el párrafo menciona anteriormente al hombre a quien Dios hizo un poco menor que los ángeles, versículo 7. En su humanidad Cristo se ve un poco menor que los ángeles, más limitado que ellos, pero esa experiencia es por poco tiempo, referido solo al tiempo en que el Verbo hecho carne vivió entre los hombres antes de ser glorificado. Dios lo hizo un poco menor que los ángeles para que pudiese gustar la muerte por todos, cosa que no puede ocurrir con los ángeles.